Gostaria de apresentar agora o professor José Valenzuela. Ele é formado em Engenharia Comercial pela Universidade do Chile, de nacionalidade chilena, mas há muito tempo morando no México. Ele é candidato a doutor em Economia pela Universidade de Lomonosov, em Moscou, e doutor em Economia pela Universidade Autônoma Metropolitana de Iztapalapa, no México, onde ele é também pesquisador e professor. ¿Quieres que te cambie de silla? No. Boa tarde. Anester prometió hablarles en portuñol. Eu não sei portugués y tampoco sé portuñol, ¿no? Junto con agradecer entonces esta invitación, quiero pedirles disculpas, por que voy a hablar en el idioma español, ¿no? Quisiera comenzar tomando pie de lo que decía Anester Ceseña. Decía: no me critiquen por tener una visión apocalíptica de la situación actual. Y yo diría que no podemos criticar a las personas que nos indican cuál es la verdad de la situación actual. Si es apocalíptica, ni modo, habrá que luchar por cambiarla. Pero esa es la realidad tal cual. Yo solamente agregaría que esta realidad apocalíptica responde claramente a una forma de funcionamiento del capitalismo. Y esa forma de funcionamiento del capitalismo, como han dicho mis dos predecesoras, es lo que llamamos patrón de funcionamiento neoliberal de la economía, que no solamente se ha dado en la periferia, en el polo dependiente del sistema, en América Latina en consecuencia, sino que también ha permeado el modo de funcionamiento de las economías más desarrolladas. Una forma de funcionamiento neoliberal ha tenido lugar en Europa Occidental y también ha tenido lugar en los Estados Unidos a partir de fines de los años 70, mediados de los años 70, ¿no? A partir de Ronald Reagan en especial, de aquí hacia adelante, ¿no? Entonces, los problemas en ese sentido tienden a ser análogos y básicamente se conectan con las formas de explotación que empiezan a dominar en el sistema durante la época neoliberal y que se traducen en un fortísimo crecimiento de la tasa de maisvalía, es decir, la tasa que nos relaciona la parte que va de la renta nacional al capital versus la tasa que va, la parte de la renta nacional que va a la clase trabajadora, a la clase operaria. Prácticamente, tanto en Estados Unidos como en Europa, esta tasa casi se duplica. Y también se da, en el caso de América Latina, un movimiento más o menos parecido. Me han recomendado que hable de la experiencia mexicana al respecto y voy a concentrar buena parte de este desarrollo en el caso mexicano, que no solamente interesa por el poder, digamos, el peso económico y político que tiene México en la realidad latinoamericana, tampoco solamente por las posibilidades de escapar que se parecen a abrirse en México de este modelo neoliberal, por lo menos en términos de promesa, sino también porque esto nos permitirá, espero, subrayar algunos puntos que es necesario seguir investigando en el sentido de cuáles son las posibilidades reales que tienen los países de América Latina, para centrarnos solamente en lo nuestro, de romper con este patrón neoliberal, ¿no? Y yo agregaría, digamos, en la onda de mis dos compañeras que me han precedido, no hay de otra.
O rompemos con el modelo neoliberal o rompemos con el modelo neoliberal, ¿no? Si queremos salvar, y esto nuevamente no es ser dramaturgo, ¿no? ni terrorista, ni cosas por el estilo, está en juego la misma subsistencia de la humanidad. Ese es el gran desafío que, sobre todo ustedes jóvenes, van a encontrar a lo largo de vuestra vida. Y eso implica, si queremos salvar no solamente a nuestras familias, no solamente a nuestros países, sino que a la misma humanidad, tenemos que luchar por mandar a la basura, enterrar definitivamente la forma neoliberal de funcionamiento del capitalismo. Y ojo, estoy diciendo forma neoliberal de funcionamiento del capitalismo, ¿no? Si eso puede dar lugar a otra forma de funcionamiento del capitalismo, es una materia a discutir en la cual todavía no voy a entrar, ¿no? Bueno, miren, cuando a uno se le pide evaluar el funcionamiento de una economía, conviene antes que nada decir, estos son los criterios que vamos a seguir para evaluar el funcionamiento de la economía, ¿no? Para que no se nos diga, es que tú eres una persona llena de prejuicios, ¿no? Que ya te manejas con preconceptos, ¿no? Y normalmente son criterios muy aceptados. Se habla de tasa de crecimiento de la renta nacional, en términos per cápita es todavía mejor. Si es alto, pondremos buena nota, si es bajo, pondremos mala nota. Distribución de renta. Si mejora y hay menos desigualdad, la nota de calificación será alta, y al revés, si la distribución de renta se torna más regresiva. Algunos hablan también de estabilidad macroeconómica, porque dicen que el impacto que esta puede tener es favorable al crecimiento, etc. Y la autonomía en el plano económico o político que se puede alcanzar, es decir, cómo se mueve la dependencia económica y política que tipifica nuestros países. Si tomamos pie del caso mexicano, que obviamente tiene muchísimos puntos de contacto con el resto de América Latina, es decir, no pregunten ustedes por qué doblan las campanas en México, ¿eh? Cuando están doblando las campanas en México, también están doblando por Brasil y por todo el resto de América del Sur. Porque nos guste o no nos guste, digamos, yo puedo ser de River Plate, ustedes pueden ser de Flamengo, la verdad es que yo soy de Mengo, no de River Plate, pero digamos, o sea, los problemas son básicamente semejantes, básicamente similares. ¿Qué ha pasado en México? Mire, podemos comparar. El modelo neoliberal mexicano ha funcionado desde 1982 a la fecha. Lleva casi 40 años de funcionamiento. Y si lo comparamos con el modelo previo, que va de 1940 a 1980, que es el modelo de la llamada industrialización sustitutiva de importaciones, de crecimiento en función del mercado interno, aquí también tuvieron un periodo muy fuerte en ese sentido, nos encontramos con la siguiente situación. En el periodo previo, al cual la ideología neoliberal, ¿no?, dice y critica porque señala que era un periodo de demagogia, de mentiras y de falsas verdades, ¿no? El producto, la renta nacional per cápita, por habitante, crecía en el orden del 4,5% anual, lo cual implicaba que se duplicaba cada aproximadamente 15, 14, 16 años, ¿no? Se duplicaba el nivel del ingreso por habitante. Este modelo fue sustituido por el modelo neoliberal a partir de 1982, repito, llevamos casi 40 años. Aunque la tasa de crecimiento de la población se ha reducido drásticamente, el producto por habitante está creciendo en el orden del 0,5%, la mitad de un 1% anual. En términos más gráficos, si antes se duplicaba la renta per cápita cada 15 años, hoy se duplica en el orden de, se duplicaría, ¿no?, en el orden de 140, 145 años. Es decir, lo que antes
digamos, del 2000 al 2015 habíamos logrado, ahora tendríamos que pasar del 2020 más 140, ¿cuánto da? 2140, no sé, ya se pierde uno en la lontananza, ¿no? Es decir, hay un desnivel realmente pavoroso en términos de la dinámica y el crecimiento de un modelo versus el otro modelo. En términos de distribución de la renta, también el problema es muy grave. En México, al igual que en Brasil, incluso en esos tiempos, la renta nacional estaba bastante mal distribuida. Había elementos muy regresivos en la distribución del ingreso. Pero esta distribución del ingreso se ha tornado muchísimo más regresiva con el imperio del modelo neoliberal. Baste consignar un dato. En la parte previa, en el tiempo histórico previo del modelo de industrialización o de desarrollo hacia adentro, la tasa de maíz-valía se acercaba, giraba en torno al 3 o un poco menos, ¿no? De hecho, de otra manera, de cada 100 unidades que se producían, 25 iban para la clase trabajadora y 75 para el capital. Muy regresivo, pero fíjense que en el modelo, por cargo del modelo neoliberal, esta tasa de maíz-valía prácticamente se duplicó. Se duplicó y ha llegado en el orden de 6. ¿Esto qué significa? En términos más concretos, ¿no? Que por cada hora trabajada, el trabajador productivo, el trabajador de producción, se queda para sí con el equivalente a 9 minutos, un poco más, un poco menos, ¿no? Por cada hora trabajada, y 51 minutos van a parar a manos del capital. Una segunda pregunta que sería mucho más trágica es en qué se usa ese excedente, ¿no? Porque como detrás del nulo crecimiento hay bajísima acumulación. La mayor parte de ese excedente se despilfarra en las economías neoliberales. Sigamos. Se nos dice en la prensa cotidiana, día con día, semana con semana, que la gran magia del esquema neoliberal, de los economistas neoliberales, es que aseguran la estabilidad macroeconómica. Y hacen, ¿cómo se dice cargaritas? Bueno, mejor, no, puede salir una cosa muy grosera. Digamos, es una de las ideologías más difundidas por la ideología neoliberal y que ha penetrado a grandes masas de la población, es la llamada estabilidad macroeconómica. A mí me enseñaron que la macroeconomía tenía que ver con niveles de la renta nacional, con niveles de la inversión, de la ocupación y demás. Y cuando uno calcula el grado de oscilación de estas variables en el periodo previo, el 40 al 80, era del orden, era así, ¿no? Y durante el periodo neoliberal se triplica, es decir, ¿no? Somos una especie de carro brujo, digamos, que sube y baja. Y esto obviamente afecta, entre otras cosas, a los niveles de inversión y por lo tanto a los niveles de crecimiento. Es una de las grandes mentiras esto de la estabilidad macroeconómica que predican los neoliberales, porque se ha triplicado respecto al periodo anterior este nivel de oscilación. Y por último, en términos de la dependencia económica y política, en el caso mexicano tenemos muy claro, miren, hay una correlación estadística de 0.9, un poco más, un poco menos, del desarrollo de la economía mexicana respecto al desarrollo de la industria de Estados Unidos, ¿no? Es decir, como siempre se ha dicho, digamos, llueve en Estados Unidos y en México tenemos que abrir el paraguas, ¿no? Pero no solamente abrir el paraguas, sino que tirarnos, digamos, debajo de una protección más dura, porque las consecuencias son todavía más duras. Se ha acentuado, en suma, la dependencia económica y nos recuerda los tiempos de don Porfirio Díaz, ¿no? Los tiempos del siglo XIX, del llamado primario exportador, que ustedes también vivieron en condiciones específicas, ¿no? Y en términos de dependencia política, la verdad es que yo podría recordar que en otros tiempos, en el Cono Sur, mirábamos, en otros tiempos, ¿no?, previos al modelo neoliberal, mirábamos con gran envidia lo que pasaba en México, decíamos, ¿qué país está al lado de Estados Unidos? Y es un país que resuma independencia, no agachan la cabeza frente a los gringos,
No es un país que tiene gobernantes que no son como los que nos gobiernan a nosotros allá en el cono sur del continente, ¿no? Y ahora, a decir verdad, durante la vigencia del modelo neoliberal, los presidentes y la clase política dominante en México recuerdan a los tiempos de Porfirio Díaz. Es decir, hay un nivel de sojuzgamiento, de agachar la cabeza y algo más a la altura, no voy a decir a la altura de qué, pero ustedes se lo pueden imaginar, digamos, porque el nivel de dependencia llega a ser vergonzoso. El que fue secretario de Relaciones Exteriores y antes secretario de Hacienda en México alguna vez por la televisión dijo: al margen de Estados Unidos, México desaparece. Esa es la realidad de la clase política neoliberal dominante en México. Ahora, como el sistema generó niveles de miseria que han sido crecientes, niveles que se expresan en una marginalidad e informalidad que es brutal, digamos, las últimas cifras indican que el 58-60% de la población ocupada en México cae en la categoría de ocupados informales, ¿no? Que son la mayoría pauperizados, están en las actividades extralegales, digamos que el sector sin ninguna duda en México más dinámico es el sector de la droga, ¿no? El sector del narcotráfico, ¿no? Que genera más ocupación directa e indirecta, porque también el crecimiento de las fuerzas policiales es impresionante y justificado en esos términos. Bueno, el nivel de miseria, digamos, se extiende y se extiende. El nivel de corrupción también se profundiza y se profundiza. Y el nivel de inseguridad se profundiza y se profundiza. Cuando tú tienes un país en que el promedio anual de asesinatos, digamos, en el sentido de la violencia por narco y cosas más o menos aledañas, llega a 25.000 o un poco más por año, se darán cuenta que esto equivale a una especie de guerra civil, ¿no? Y entonces, esto generaba rabia, ¿no? Y hasta años, bueno, que para ir un poco más rápido. Y esto desembocó finalmente en las elecciones de hace aproximadamente 6 meses o un poco más, con el triunfo del candidato de la oposición real, que era López Obrador, ¿no? La gente, digamos, terminó desesperándose de la situación y optó por votar en favor del candidato de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que ya había sido candidato, incluso había ganado una elección, pero se la habían robado, ¿no? En México somos expertos en maniobrar con las cosas electorales, ¿no? Pero fue tal, oficialmente sacó el 53%, o sea, mayoría absoluta. Y les puedo agregar que las encuestas de opinión, que no son hechas por gente progresista ni mucho menos, le dan un nivel de aprobación que gira entre el 80 y el 85% en la actualidad, ¿no? O sea, tiene un apoyo popular que es muy vasto, y que, bueno, ya vamos a hacer referencia a esto. ¿Cuál es el programa que propone López Obrador? Uno, no es un programa socialista, ¿no? Es un programa de reforma capitalista. Esto no hay que olvidar. O sea, él propone un modelo que responde a los rasgos esenciales del capitalismo, lo que implica ciertas, ¿cómo se dice?, restricciones que no se pueden olvidar. Segundo, pretende que este capitalismo funcione en términos más democráticos, lo que implica mejorar drásticamente los niveles de distribución del ingreso, sacar a la mayoría de la población de las condiciones de miseria en la cual vive, ¿no? Y también, como condición de esto, recuperar el desarrollo industrial y privilegiar el desarrollo en función del mercado interno, lo cual implicaría recuperar grados de autonomía en la política económica y en la política propiamente tal, ¿no? Bueno, esto en un sentido muy general. ¿Cuáles son los grandes desafíos y problemas que implica un intento político de transformación como el que pretende darse en México hoy? Las exigencias de carácter general las podemos
sintetizar en una. Elevar drásticamente el crecimiento del producto, de la renta nacional. Ha sido del orden del 2% en los últimos 35, 40 años. Se quiere pasar oficialmente a una tasa de crecimiento promedio del 4%. 1. 2. Mejorar también drásticamente la distribución del ingreso. 3. Esto implica cambiar drásticamente el tipo de políticas económicas que se quiere impulsar, ¿no? O sea, tienen que ser políticas económicas profundamente antineoliberales, ¿no? Con un contenido que habría que discutir más adelante. ¿Cuáles son las exigencias en torno a la distribución del ingreso? 1. Se tiene necesariamente que reducir drásticamente la tasa de maíz-valía. Es groseramente elevada. Y miren, una tasa que ya era alta de 3, que ha llegado a un nivel de 6, resulta, subrayo esto, disfuncional para el desarrollo del capitalismo. No estoy hablando que sea disfuncional para los trabajadores asalariados, que por supuesto lo es. Para el mismo desarrollo del capitalismo mexicano, ¿no? Nacional mexicano, esta tasa de plusvalía es demasiado alta y genera más problemas de los que es capaz de resolver. Segundo, esto implica absorber a la gran masa de informales y de marginales que pululan en el país mexicano. ¿Cómo lograr esto? Exigencias. Elevar drásticamente los ritmos de crecimiento del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto, o sea, de la renta nacional. Que a su vez te exige elevar drásticamente los niveles de acumulación, los niveles de inversión, que en los últimos años han sido especialmente bajos en la economía mexicana, ¿no? Esto a su vez, y esto conviene discutirlo a fondo, no voy a entrar en la discusión yo, desgraciadamente no hay tiempo, cambiar drásticamente el destino sectorial de la inversión. El punto es el siguiente: si tú vas a cambiar la distribución de la renta en favor de los sectores de capas medias y sobre todo los más pobres de la población, eso va a generar aumento en los niveles de demanda, con una composición de la demanda que no es la conocida en los últimos años. Y si no quieres generar problemas de inflación y de balanza de pago que van a ser inmanejables, tienes que elevar la oferta de esos bienes cuya demanda va a crecer aceleradamente. De ahí no basta elevar la inversión. Si no elevamos la inversión estamos perdidos, ¿no? Sino que junto con eso cambiar el destino de la inversión de tal manera que se dinamice la producción de los bienes cuya demanda se va a elevar y que responde a las necesidades, digamos, de los sectores trabajadores y los sectores más pobres de la población, ¿no? Y esto a su vez, si quieres lograr esto, aquí ya vamos a empezar a embonar un poquito con lo que decían mis antecesoras, tienes que necesariamente proteger el mercado interno. O sea, si tú vas a invertir, por ejemplo, en la producción de calzado, de vestuario, cuya industrias que se destruyeron en México contemporáneo, tienes que someterlas a ciertos aranceles protectores durante un periodo que pudiera ser no corto. O sea, si quieres desarrollo industrial, y sin desarrollo industrial no hay desarrollo, ¿eh? No hay desarrollo. Nos quisieron vender los neoliberales que se podía haber desarrollo sin desarrollo industrial, ¿no? Pero pregúntale a los chinos si los chinos le hicieron caso, ¿no? La rama, digamos, dirigente del desarrollo económico chino es justamente la industria de transformación, ¿no? En la India también. Y son los países que más han crecido en los últimos 20, 30 años de lejos, ¿no? Entonces, protección del mercado interno. La pregunta ¿es posible que se dé la protección del mercado interno dado los lazos que tiene la economía mexicana con los Estados Unidos? No es posible, ¿no? No es posible, ¿no? Vamos a explicar un poco más adelante esto, ¿no? Vamos a retomar esto. ¿Recuerdan? ¿No? Si no se me olvida. Miren, retomemos la exigencia de mayor crecimiento y sus implicaciones en términos de dinamizar fuertemente la inversión. Ustedes creo que comprenderán fácilmente que un gobierno de las características de López Obrador, en primera instancia,
provoca cierto recelo en los grandes empresarios y no se puede esperar que la inversión privada reaccione positivamente en un primer momento. ¿Esto qué significa? Que tienes que elevar drásticamente la inversión con cargo al aumento drástico de la inversión pública, que en México se desplomó y ya ha llegado a niveles misérrimos, del orden del 2-3 puntos porcentuales del PIB, ¿no? Tiene que elevarse drásticamente esta inversión pública. Y esto implica elevar los ingresos del sector público, lo cual a su vez implica reforma tributaria, cosa que no ha prometido, más bien al revés, el nuevo gobierno, ¿no? Y esto a su vez, reforma tributaria implica tener poder, capacidad y poder político para imponer esas nuevas cargas tributarias. Retomo la cosa económica para saltarme a los otros aspectos. Si quieres mejorar los ritmos de crecimiento y la distribución del ingreso, tienes necesariamente que elevar drásticamente los ritmos de crecimiento del producto, y eso a su vez te exige elevar drásticamente los ritmos de expansión de la inversión, en especial de la inversión pública. No hay de otro, ¿no? No hay de otro. Y esto los sectores progresistas lo deberíamos tener muy claro, porque hay una tendencia que se da muy fuerte en América Latina, en países, digamos, de izquierda, más o menos con gobiernos progresistas, que han apuntado a mejorar la distribución del ingreso y se han olvidado de que si tú pretendes un patrón de distribución del ingreso diferente, necesitas, uno, incrementar la oferta, eso es obvio, ¿no? Si no, se te va a armar un lío feroz con el balance de pago y con la inflación. Y junto con eso, cambiar la composición de la oferta, o sea, elevar la inversión y cambiar el destino de la inversión. ¿Para qué? Para que aumente la producción de los bienes que van a demandar los sectores que ahora van a ser favorecidos con el crecimiento. Miren, retomemos el caso que había dejado pendiente. No solamente se trata de elevar la inversión, de cambiar el destino sectorial de la inversión, porque si no, ¿sabes en qué vamos a caer? En el caso, vamos a repetir la experiencia venezolana, ¿no? Mucha redistribución del ingreso, cero inversión industrial, y ahí los resultados están a la vista de todos, ¿no? Que es una vieja, digamos, propensión bastante burda de la izquierda tradicional, que en el fondo esconde ¿qué cosa? El terrible miedo a romper con las estructuras de producción y de poder vigentes en el modelo neoliberal, ¿no? Porque los intentos de cambiar la distribución del ingreso son más fáciles en un primer momento, digamos las políticas redistributivas, que cambiar las estructuras de producción. Y hay un viejo lema, digamos, de la economía política, es que el espacio de la producción tiene que ser compatible con lo que se da en el espacio de la distribución. E incluso se agrega que la variable independiente es la producción y no la distribución, ¿no? Indica el programa de Gotha del señor que escribió ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el punto es, si vas a desarrollar el mercado interno, las inversiones que tienes que proyectar tienen que ser inversiones que privilegien la producción para el mercado interno, y este mercado interno va a generar básicamente demanda que va a provenir de los sectores que están tratando de mejorar su ocupación y sus niveles de ingreso. Pero la pregunta que de inmediato sale a la palestra es la siguiente: ¿estás en condiciones de elevar los aranceles? Miren, en México el arancel promedio es del 2%, casi inexistente. Por eso no hay industria que pueda resistir la competencia externa, ¿no? Para que subsista, sí, por eso desapareció buena parte de la industria, porque reduciste los aranceles protectores, digamos, que eran del 20-30%, en un plazo cortísimo y muy abruptamente. No hubo ninguna posibilidad de reacomodo de los sectores industriales y hubo un proceso de desindustrialización impresionante se ha dado en México, ¿no? ¿Cómo puedes recuperar eso? Tienes que proteger el mercado interno. Y eso implica aranceles, cuotas de importación, o sea, un paquete de políticas económicas, uno,
que ha sido muy desacreditado por la ideología neoliberal. Y dos, mucho más importante, está estrictamente prohibido por los tratados de libre comercio que ha firmado México, digamos, con Estados Unidos, ¿no? Y el nuevo tratado que está en proceso es mucho más restrictivo, inclusive, ¿no? ¿Cómo le haces? Es la pregunta, ¿no? Y aquí no hay más que de dos sopas. O vuelves a inclinar la cabeza o recuerdas viejos conceptos que tuve la felicidad de aprender, digamos, que decían lo siguiente, de un compatriota de usted, ¿no? La situación de dependencia, ¿no?, es una situación en que los países subdesenvolvidos, ¿no?, dependen de la relación que establecen con los países más desarrollados y el comportamiento de estos países más desarrollados. Y esto te genera bajos ritmos de crecimiento. Si quieres superar esos bajos ritmos de crecimiento y generar una economía dinámica, no te queda más remedio que lograr ¿qué cosa? Romper con las relaciones de dependencia, lo que implica conflicto con las grandes potencias imperiales, ¿no? Y aquí trato de retomar lo que decían las compañeras que me antecedieron, ¿no? Miren, este problema, digamos, de la lucha por los mercados externos, por las materias primas y demás, que asume infinitas modalidades, tiene que ver especialmente con las mismas características del modelo neoliberal funcionando en los países más desarrollados. Pienso en Estados Unidos y en Europa. Alguna vez un economista italiano, Giovanni Arrighi, decía lo siguiente: en ocasiones las crisis del capitalismo se provocan porque la tasa de maisvalía es muy baja. Eso te afecta a la tasa de ganancia, la reduce y la inversión se cae. Pero en otras, y es lo que nos interesa, porque la tasa de maisvalía es demasiado alta. Y esto es lo que tipifica a las economías neoliberales en el polo desarrollado también del sistema. Trato de explicar. Miren, en Estados Unidos, en la actualidad, la tasa de maisvalía se acerca a 4, gira en torno a 3,8, 4, había sido del orden del 2 o hasta un poco menos por los años 60 y 50, ¿no? O sea, también se da un salto muy fuerte y patrones de distribución del ingreso muy regresivos, y por eso los trabajadores votan por Trump, ¿no? Y no votan por la Hillary Clinton, ¿no? Porque Trump le ofreció cierto tipo de cosas que a ver si tenemos tiempo para hablar de ello. Pero el punto es el siguiente: si la tasa de maisvalía es de 4, esto significa que de cada 100 unidades de renta nacional, 20 van a los trabajadores asalariados y 80 quedan en forma directa en manos del capital. ¿Qué hacen los trabajadores asalariados productivos con esos 20 que reciben? Lo gastan en comprar bienes de consumo, con lo cual los capitalistas ya venden 20 de cada 100 unidades que están produciendo. Pero aquí viene la pregunta: ¿y quién demonios me compra los 80 restantes? Y ojo, que en los 80 restantes está materializada, en términos de productos todavía no vendidos, la maisvalía, la masa de plusvalía que generó el sistema. Y los capitalistas no llevan adelante la producción por bolitas de dulce, sino que por ganar, ¿no? Ganar, ganar y ganar, ¿no? Entonces el punto es cómo se pueden vender esos 80 unidades de renta nacional en que se materializa la plusvalía que genera el sistema. Consumo capitalista nunca te va a resolver el problema, por más que sean ultraconsumidores, la cosa es más o menos baja. La inversión, justamente por estas condiciones, se cae y se torna muy anémica en los países también desarrollados, y por eso crece muy poquito. En general, digamos, inversión más consumo te resuelve una muy pequeña parte de las necesidades de venta para que la plusvalía en productos se transforme en plusvalía en dinero, constante y sonante. Entonces, el famoso problema de la realización de la maisvalía. Si le agregamos el gasto del gobierno, que ya es un gasto improductivo básicamente, ¿saben a qué llegamos? Más o menos a un 20% de la maisvalía que se puede vender. ¿Qué es lo que te queda? Los gastos que tradicionalmente han sido en el capitalismo monopólico, los que te permiten transformar la maisvalía de mercancías en dinero constante y sonante. Sector externo.
O sea, se buscan en los mercados externos resolver los problemas que internamente no puede resolver. Y dos, gastos improductivos que tienen que ver con la esfera comercial, propaganda, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que resulta que el saldo externo es negativo. O sea, te rompe todos los esquemas, digamos, de la teoría económica marxista inclusive, ¿no? Porque importan más de lo que exportan. Hay que preguntarse por qué le sucede eso, ¿no? Y el hecho es que, digamos, el recurso a los mercados externos, en vez de resolverle los problemas a los gringos, se los agrava. Y entonces, con cargo a que se han mantenido a medio morir saltando, es decir, para no derrumbarse, pero al estilo Rosa Luxemburgo, ¿no? Uno, ha crecido violentamente el gasto improductivo, sectores de propaganda, digamos, publicidad, etcétera, ¿no? Si sumamos eso, fíjense que todavía nos queda un 10-15% de la producción de valía sin vender. ¿Cómo se vende? Con cargo al endeudamiento de las familias, ¿no? O sea, es un sistema que no genera inversión productiva y que no se defonda brutalmente hacia abajo porque se expanden las actividades improductivas. O sea, y que tú resuelvas tu problema de vida con cargo al desarrollo de actividades improductivas es una cosa un poco siniestrona, ¿no? Y con cargo al endeudamiento de las familias, ¿no? Que obviamente no se puede dar, ¿no? Ahora, miren, Trump, digamos, tiene cierto diagnóstico de los problemas que yo creo que no está muy equivocado, más bien tiene cierta visión correcta desde el punto de vista del capital, por supuesto, ¿no? Y ha dicho que para resolver los problemas de la economía norteamericana es necesario impulsar la inversión y el crecimiento de la industria, para lo cual, uno, les ha reducido drásticamente los impuestos, etcétera. Dos, pretende aumentar el gasto público, sobre todo el gasto militar, como tú bien decías, ¿no? Porque es la forma en que en el capitalismo contemporáneo desarrollado, elevar el gasto público, las compras, digamos, de aparataje militar, te permite impulsar el desarrollo de las industrias. Tres, fíjense, uno se recuerda a la vieja CEPAL, generar un proceso de sustitución de importaciones en Estados Unidos. Es decir, como por la dinámica de las transnacionales, mucha parte de la producción industrial norteamericana se fue para afuera, se trata de retomarla y que venga nuevamente a funcionar en el caso de Estados Unidos para resolver los serios problemas de ocupación, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, ¿no? Y finalmente, con esto quería ya terminar, tenemos el problema de que tiene que resolver el problema del saldo externo negativo, es decir, tiene que recuperar el rol de los mercados externos para resolver los problemas de realización y de funcionamiento de la economía capitalista en Estados Unidos, ¿no? O sea, la salida es exportar o morir y también controlar las importaciones. Y entonces Estados Unidos, bueno, y el problema es que los europeos están en la misma tesitura y todos los países neoliberales, por las condiciones de funcionamiento interno, tienen la necesidad de acceder a los mercados externos. O sea, la lucha por los mercados externos se va a parecer mucho, impresionantemente, va a estar cercana a lo que se vivió en torno a la guerra de 1914 y 1918, que entre otras cosas, su causa básica probablemente fue la lucha por los mercados externos. Termino diciendo lo siguiente. Estados Unidos necesita acudir a los mercados externos, pero el problema es que los europeos también, ¿no? Y los chinos tienen un dominio creciente en los mercados internacionales. ¿Esto qué es lo que implica? Conflictos crecientes entre las grandes potencias imperiales por los mercados externos, ¿no? Y Estados Unidos tiene su déficit más fuerte, brutalmente fuerte, es con China. Ahí se vienen conflictos muy fuertes que ya están funcionando. 2 con Alemania y 3, fíjense, con México. Y este es uno de los problemas que va a afrontar muy duramente el gobierno de López Obrador, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pretende Trump con México? Mira, tú tienes un superávit, lo que tú nos exportas a nosotros es mucho mayor de lo que nos compras, de nuestra importación. Eso hay que cambiarlo,
¿no? Y justamente eso te liquida las posibilidades de un desarrollo dinámico, en el caso mexicano, a menos que tengas la capacidad para romper con el dominio norteamericano, ¿no? Y yo quisiera, digamos, o sea, terminar en el plano internacional con lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos en las vísperas, ya no en las vísperas, ¿no? Estamos ya viendo cómo se está procesando un conflicto entre las grandes potencias imperialistas que se va a ir agudizando más y más y más. Es el típico conflicto, digamos, que ya describió Lenin con gran precisión. Lean el imperialismo y les va a parecer que están leyendo la prensa cotidiana de hoy, ¿no? Entonces, lucha por los mercados externos para resolver los problemas internos de cada potencia imperial, ¿no? Y esto, digamos, pone, no quiero tampoco ser apocalíptico en Esther, ¿no? Pero parece que coincidimos, la lucha por los mercados externos asociada al desarrollo de la industria militar, que es condición para salir también de este tipo de problemas, pone la orden del día, no digo que mañana, ni que pasado mañana, pero en el horizonte empieza a configurarse la posibilidad de una guerra mundial, ¿no? Una guerra mundial que no va a ser, digamos, la guerra de 1914, ni tampoco la de la Segunda Guerra Mundial, salvo tal vez, nos vamos a acordar de la última parte, ¿no? De los bombardeos en Japón por parte de los norteamericanos. Pero el problema es que ahora los misiles atómicos van a salir de un lado y del otro lado también van a salir, ¿no? O sea, va a haber un entrecruzamiento. Si le agregamos, digamos, lo que la compañera, tú decías, digamos, el problema ecológico, ambiental, digamos, hay una perspectiva bastante apocalíptica, ¿no? En un futuro que no es tan distante, subrayaría eso, como quisiéramos que fuera. Finalmente, volvamos a México. Ya. ¿Cuánto me queda? Ya, ¿me pasé? Ya, pues sí, se va. Sí, sí. Miren. En México, digamos, tenemos una gran indignación y de momento un gran apoyo que se expresó en términos electorales a favor del nuevo gobierno. Pero una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es tener poder político para que el nuevo gobierno sea capaz de empujar los procesos de transformación que ha prometido. Baste recordar lo que acabo de decir. Si quiere haber desarrollo industrial en función del mercado interno, tenemos que chocar con Estados Unidos. Y hay mamita, ¿no? Que además estamos al lado, ¿no? No es para nada sencillo chocar con Estados Unidos. Y más si en Estados Unidos hay un gobierno que, ojo, yo no creo en eso que se dice que Trump es un imbécil, ¿no? Una cosa es ser imbécil, otra cosa es ser poco refinado, tiene una intuición bárbara, ¿no? Lo mismo decíamos de Hitler, ¿se acuerdan lo que se decía? Pinche, perdonando la expresión mexicana, es un pintor de brocha gorda, ¿no? Pero fíjense toda la que armó, ¿no? Y bueno, la idea es la siguiente. Si en México no somos capaces de transformar la votación electoral mayoritaria en un poder político real, lo que implica organizar a los sectores populares ya no para ir a votar el día de las votaciones, sino que en términos de control cada vez mayor de los centros de trabajo. Por ejemplo, si hay conflictos políticos serios en México, ¿qué sacamos con que haya una huelga de dueñas de casa? Que son una parte importante de la votación de López Obrador. No es que yo esté en contra de las dueñas de casa, ¿no? He vivido gracias a ella durante largo tiempo. Pero ¿qué? Una huelga de dueñas de casa, ¿a quién afecta? Peor todavía, una huelga de viejitos jubilados. Te puedo asegurar que en la huelga participarían el 100 de los jubilados en favor de López Obrador. ¿Y a quién afecta esa huelga? Pero no es lo mismo una huelga, paralización de actividades en las industrias estratégicas, la eléctrica, la del petróleo en especial. Pero en esas industrias los sindicatos, sobre todo en el petrolero, son sindicatos que en México llamamos charros, o sea, sindicatos vendidos, ¿no? O sea, que no están a favor del cambio al final de cuentas.
En resumidas cuentas, el gran desafío de México hoy es transformar el poder electoral en poder político real. Y eso exige organización de nuevo tipo para los trabajadores en especial, organización que le dé capacidad para la lucha por el poder a este tipo de trabajadores y conciencia política, digamos, que son los grandes déficits que hay en la sociedad mexicana de hoy, ¿no? O avanzamos a marchas forzadas en el plano del desarrollo de la conciencia política de izquierda, en el desarrollo de las capacidades de organización de la clase trabajadora, o el intento de superar los problemas que ha generado el neoliberalismo en México, no lo vamos a poder, no va a poder fructificar, ¿no? Esos son, diría yo, los desafíos. La lucha es bastante complicada, ¿no? Y en esta lucha, además, como si fuera poco, tenemos en México el siguiente problema, que ustedes no nos están ayudando. Porque los argentinos votan a favor de Macri y ustedes nos endilgan a este petimetre de Bolsonaro, ¿no? Espero que no me echen después de esto, ¿no? No sería primera vez, ¿no? En todo caso, ¿no? O sea, digamos, el pueblo mexicano, para que pueda lograr los propósitos que ha enarbolado López Obrador, no necesita de aplausos de ustedes y que manden cartas de caridad o cartas de buena conducta. Lo que el pueblo mexicano necesita para desarrollarse y triunfar en sus propósitos es que el pueblo brasileño también se organice y se desarrolle, o sea, que luche por ideales progresistas acá. Si el progresismo se recupera en Brasil, en Argentina y demás, digamos, las posibilidades de triunfo en el caso mexicano van a ser mayores. Y si en México triunfamos, también va a ser más fácil, digamos, en el que esto sea en el resto de América Latina, ¿no? No es de casualidad, ¿no? Con esto sí termino, ¿no? Uno se recuerda de un gran profesor, no voy a hablar de él, digamos, si tú quieres romper con la dependencia, ¿no? O sea, si quieres cambiar las estructuras internas, tienes que responder con la dependencia. Y el recuerdo que también quería hacer, ¿se acuerdan lo que decía el Che Guevara? Uno por uno nos liquidan, todos juntos somos invencibles, ¿no? Sé tú, ¿no? Gracias. Muito obrigada ao professor Valenzuela por essa análise tão apurada do que são os elementos centrais desse padrão de acumulação neoliberal no capitalismo e as expressões que isso tem no caso mexicano. Eu acho que têm sido 3 apresentações bastante complementares entre si, que têm colocado um panorama desde diferentes enfoques e perspectivas e campos de conhecimento, inclusive, do que está em jogo nesses realinhamentos geopolíticos globais, qual é o impacto desses realinhamentos e redefinições dos territórios na América Latina e particularmente no Brasil, que foi o exemplo que a Alexandria abordou com uma análise mais aprofundada.